¿Qué tema nos toca ahora? Houston, tenemos un problema. De tiempo hoy. Cállate esa frase. Houston, tenemos un problema. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pepe Armillas, CEO de Mr. Houston. Qué nombre más fantástico. ¿A dónde me llevas a navegar hoy, Antonio? Me encanta Houston. Está claro. A cada maestrillo su librillo. Hay un tema que me ha preocupado. Y que no me preocupa a mí solo, sino que le preocupa a cualquier padre de familia. Todo el mundo está preocupado por la seguridad de Internet. Así que si nosotros hablamos de seguridad informática, ¿qué te parece el tema? Me parece que me llevas a aguas muy profundas, procelosas y revueltas. Por eso, exactamente por eso te digo ahí, porque necesitamos que alguien nos ayude. Bueno, yo creo que como siempre me traes, para no variar, como cuarto jinete, como apóstol del apocalipsis. Y hacemos bien en tener miedo, pero nos tenemos que refugiar en nuestras metáforas, en las de siempre. En la de la seguridad vial, en la del bosque y en la de la casa y la puerta. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestros hijos, entiendo que para todos los que somos padres es lo más importante que tenemos. Y no sé por qué extraña taumaturgia, por qué extraña magia. Cuando aparece el concepto informática e Internet nos acabamos aturullando y yo de esto no sé y no lo puedo afrontar. Pues no es el caso. Quizá este discurso no lo tendría que hacer un representante de la zona informática, lo tendría que hacerlo un representante de quizá de otras ramas del conocimiento, pero ya me lanzo, como estamos entre amigos, y así lo comento, ¿no? Entonces, herramientas informáticas para poner en casa tienes 8.000. Algunas vienen con los propios sistemas operativos, otras te la da el proveedor de comunicaciones, muchas de ellas ya están integradas en los antivirus, acordaos siempre de la importancia del antivirus actualizado. Esto se llama control parental, control de contenidos, filtro web, tiene muchísimos nombres, no nos importa mucho. Seguro que tenéis algún amigo que lo sabe hacer, pero sobre todo, una vez más, lo hemos comentado hasta la saciedad, también los invitados previos, usemos el sentido común. Y algo mal hemos tenido que hacer cuando estamos siempre recurriendo al sentido común. No, porque es que el tema es grave. Vamos a ver, yo creo que es que aquí se nos están juntando varios temas. Por una parte, lo que tú dices, o sea, nuestros hijos es lo más importante para los padres. Y vemos que el mundo es tremendamente cambiante. Sí. Ya lo veíamos antes con Pepe, cuando hablábamos de la publicidad. Si hablamos de esos temas, lo tenemos claro con nuestros hijos. Pero al mismo tiempo, hay un mundo. Claro, no vamos a coger al niño y le vamos a llevar al campo, es decirle, como las ovejitas. No vamos a estar, pero es un buen ejemplo, porque sabes que siempre recurrimos a la metáfora del bosque, es la que yo utilizo siempre con mis hijos. ¿Y por qué ese padre, si se pone en esta situación, no actúa en consecuencia? El padre dice, oye, yo no conozco al bosque. Y le ha surgido la excusa maravillosa del nativo digital. ¿Pero qué significa esto, el nativo digital? ¿Tú coges a tu hijo y lo dejas suelto en un bosque que tú no conoces y tu hijo tampoco? No, es que sabe lo que es una planta, es que se maneja bien con el cubo y la pala. ¿Y qué tiene que ver? No tiene ni absolutamente ni idea de lo que hay ahí fuera. Y seguramente tú estarás mucho más preparado que él para afrontar esas cuestiones, esos interrogantes que te van a ir surgiendo. Es que el problema es eso, el registro de orfandad que se tiene ante la informática. Por eso digo que el tema es muy serio. Sí. Te encuentras con que el padre sí maneja el ordenador de la oficina, pero nada más, no sabe. El niño está todo el día y eso más, se dice, es que sí sabe más que yo. Sabe más, mentira. sabe más. Es que la abuela va a preguntarle al nieto, ¿cómo hago Sabrá esto? más tocar el tecladito ese, lo manejará mejor que tú, pero él no sabe más de los peligros que hay más allá en Internet. Esto seguro que no sabe más. Exactamente. Y para eso te Ese tiene ya a ti. es una buena matización. Claro. El chaval puede ser muy bueno jugando y hablando de Será un aplicaciones. fenómeno. Pero le falta criterio porque es un chaval. Pues para eso estamos nosotros como padres, para responsabilizarnos. Primer punto, Muy el importante. padre o la madre, los padres no pueden delegar la responsabilidad. Correcto, no debe, en ningún caso, y mucho menos con la excusa del desconocimiento. Hasta ahí podría ir la broma. Ahí está. ¿Por qué la informática es diferente? Porque ahí no es que sepan de informática, es que tienen el criterio. Correcto. Y el criterio es el que deben poner en marcha. Correcto. El que deben aplicarlo. Y lo mismo vale el criterio para llevar un coche como para estar con una cuestión de ordenadores. Claro, yo no manejo la técnica del ordenador, pero sí el criterio. No. A ver, ¿es normal que su hijo esté
todo el tiempo chateando con desconocidos, de cualquier manera. Ya te contaba antes que nosotros en su momento, y esto es un tema para otra ocasión, es un tema profundo, es un tema muy feo, hicimos un proyecto con la Guardia Civil. Cuéntame. Que Lo eso es toco interesante. muy rápidamente y otro día, si quieres, traemos incluso a los responsables a nivel gubernamental que lo podrán explicar mejor que yo, pero al final hicimos un proyecto con la Guardia Civil, era para detectar a estos tipos de bichos más que personas que se mueven por las redes peer-to-peer y que se dedicaban a la pedofilia. Nosotros simulamos un comportamiento humano, detectamos una serie de contenidos, encontramos a las personas y cuando la Guardia Civil detectó que había que echar el telón, cerramos la operación y estas personas Cayeron están en todas el en la saco. cárcel. Claro, O sea, en este caso, vuestra compañía, Mr. Houston, colaboró con la Guardia Eso Civil es, con el coronel para Salom. resolver esa situación. Por ahí lo podréis buscar también por internet. Sí. Pero vamos, yo creo que eso quizá es, como digo, motivo de todo un programa o por lo menos de un espacio específico Sí. y eso da mucho miedo. Interesante, ¿no? Pero es Antes de verdad- llegar a ello... Sí, perdona, te he interrumpido. No, digo, antes de llegar a ello hay que, lo que te decía, el sentido común, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas hago yo como padre que están al alcance de cualquiera y que no tienes que saber informática? El niño no debe de estar en ningún caso solo con la herramienta informática y con Internet. Entonces, tú no coges al niño y le dejas solo en el bosque, porque le dejas solo en Internet. No tiene sentido. Atraviesa la puerta de tu casa, atraviesa la entrada al parque forestal, no le dejes solo. Entonces dices, oye, ¿y cómo lo hago? Pues muy fácil. Si el niño tiene Facebook, que te acepte entre sus amigos. Por ejemplo, mi hijo juega al Clash of Clans. Pues chico, me he preocupado de conocer qué niños juegan al Clash of Clans con él. Los que no conozcamos, los que sean sospechosos, están vetados. Y las normas de comportamiento, y esto ya no pasa en informática, pasa también en el deporte, vaya charla que me estoy pegando yo aquí solo. No. Deben de regir también en Internet. Si mi hijo en casa no puede decir según qué palabras o comportarse de determinadas maneras, en Internet tampoco. No hay ninguna razón para que ese mundo de supuesta libertad se convierta en una selva, ¿no? Me parece muy interesante lo que ¿Cuál es la está razón? Y esto es muy grave y lo comentaba antes el abogado, ¿no? Las leyes. Resulta que hemos construido una sociedad en que la ley se convierte en religión. No, señores. Pasemos por la ética, lleguemos a la moral y ya al final llegaremos a la ley. Pero tu hijo tiene que tener un modo de comportamiento que no tiene por qué estar legislado. Y si ya tiras de legislación, ese código civil que se acabará encargando y que en su momento alguien con un poquito de cabeza hizo, tiene una serie de artículos que hablan sobre tu responsabilidad como padre de estar vigilante y perseverante, es tu derecho y tu obligación, y a la vez de la obligación de tu hijo de obedecerte. Claro. Ese señor, mientras no esté emancipado, y esto también tiene WhatsApp, porque ahora se emancipan a los 40 A los años. 40. Sí, ¿no? Ese tío tiene la obligación de obedecerte. Entonces, si hace cualquier cosa mal, el móvil es mío. Es muy interesante, porque lo que Y si estás... no, sales por la puerta y te va. Es muy interesante, Pepe, porque estás racionalizando un tema que parecía que era Sí. inasible. No. Y entonces, mire, usted lo primero que tiene que hacer es no delegar en otros su responsabilidad paterna. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como informático te encuentro muchas veces que la gente te dice, ¿y qué hago yo? Y yo le digo, tu problema no es informático. No. Yo te puedo poner 8.000 herramientas para que resuelvas este problema, pero ¿para qué quieres 8.000 cuchillos si no sabes cortar? Si no sabes Así es. usarlo. Tú tienes que Claro. ser consciente de que eres padre y no puedes delegar esa responsabilidad. Segundo, tienes que ser consciente de que a tu hijo hay que educarle. Y tercero, no se le deja solo en la selva. Esa falsa concepción de seguridad que te da tu casa y el ordenador es falsa. Muy falsa. Porque está abriendo una selva, o dicho de otra manera, está abriendo el mundo. El mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Y es demasiado joven, demasiado pequeño tu hijo para que le dejes solo. Acompáñale, ayúdale a cruzar y que vaya aprendiendo. Y no te refugies en la ignorancia, que es bastante cómodo. Perfecto, común, o sea, es que ¿no? me encanta lo que has dicho porque has sistematizado algo que en teoría era algo inasible. Sí, es una cosa complicadísima. No es complicado. Y no es informática. Y no es Qué bien. informática. Eso es bonito lo que le dice, porque al fin y al cabo no está tirando para su terreno, ¿verdad? O sea, lo que No, nos no, está pero es que a mí me gustaría- enseñando, El de verdad, y sentido cómo común, utilizarlo. el Pero- más ¿De verdad? infrecuente de los sentidos. Y luego además date cuenta de que no se puede Fantástico. hacer. O sea, informáticamente además hay un problema topológico. Y es que cuando tú haces, por ejemplo, según qué aplicación, el código que está dentro de esa aplicación probablemente solo lo conoces tú. Y pasará bastante tiempo hasta que alguien es experto en seguridad, imaginemos que sea yo, Sí. sea capaz de leerlo. Entonces, yo no tengo un firewall para cada uno de los millones de aplicaciones que hay en Internet Seguramente. para detectar que hay un comportamiento ahí errático. Eso es muy Te entendí perfectamente el mensaje y además Perfecto. me gusta que haya sido así, porque yo creo que las personas que nos estén escuchando, que tengan esa responsabilidad como padres y como educadores, tienen muy claro, basta de decir es que mi hijo sabe más que yo y es el que me tiene que enseñar. Perdón, usted no delegue su responsabilidad, usted es padre de su hijo y su hijo lo utiliza de referencia. Usted tiene una obligación para educar a su hijo y además tiene que acompañarle en los pasos que da. Pepe, me quito el sombrero, Genial. de verdad. Muchas gracias porque un tema que era tremendamente complejo, creo que más de uno va a agradecer
tus consejos. El próximo día hablamos de informática. El próximo día hablamos de informática. Gracias, Pepe. Gracias Gracias, Antonio. a Mr. Houston. Mr.